Desde el Centro Regional Soacha hemos realizado un trabajo de investigación que hemos titulado Caracterización General de la Accidentalidad Laboral en una empresa operadora del Servicio de Transporte Integrado de Bogotá para el periodo 2014-2018. Fueron 5 años que cubrió este estudio. Antes de resultados que nos parecieron bastante interesantes, hablar rápidamente algunos temas específicos de lo que es la accidentalidad y para centrarnos ya en los resultados del estudio como tal. ¿Por qué se realizó este estudio? Según la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2015, estableció que aproximadamente el 4% del Producto Interno Mundial se dedica al pago de indemnizaciones y todos los gastos que generan la accidentalidad en el mundo laboral. Siguiente, por favor. También se analizó la pirámide de la accidentalidad que fue propuesta por Frank Peirce en 1969, donde él establecía ya en ese momento que por cada accidente grave o mortal hay atrás 10 accidentes serios con pérdidas materiales y pérdidas de días laborales. Hay 30 accidentes leves que no llevaron a generar alguna incapacidad o pérdidas considerables, 600 incidentes o cuasi accidentes, como los llamamos nosotros en el mundo laboral, que no generaron ningún tipo de pérdida considerable, pero que sí pudieron llegar a generar un accidente mucho mayor. Y en la base de la pirámide, él considera que hay una cantidad innumerable de actos y condiciones inseguras que nunca se cuantifican y nunca se tienen en cuenta en las empresas porque, como decía el conferencista anterior, los comportamientos humanos siempre hay errores, pero siempre se juzga al trabajador, más no a la parte organizacional. Se tienen en cuenta solo los errores, más no las cosas buenas que se observan en la organización como tal. Siguiente, por favor. Por eso, Fornés en el año 2011 nos dice que al comparar la cantidad de incidentes que no ocasionan lesiones a las personas con aquellos que sí lo ocasionan, se considera que la implementación de un análisis de esos incidentes puede ser un medio fundamental para prevenir o controlar los accidentes laborales. Si nosotros ponemos cuidado en esas pequeñas causas, hacemos control de la base de la pirámide, pues vamos a evitar muchos accidentes a posteriori. Siguiente, por favor. Algunas definiciones que se tuvieron en cuenta para este trabajo es la definición de trabajo como el conjunto de todas aquellas actividades que realiza el ser humano para alcanzar la satisfacción de sus necesidades básicas y secundarias, que involucra necesariamente tanto sus capacidades físicas como sus capacidades intelectuales. El lugar de trabajo como aquella área edificada o no, porque en el contexto actual hay puestos de trabajo que no son físicos sino son virtuales, donde los trabajadores deben permanecer o a la que pueden acceder en razón a su trabajo. Riesgos laborales como peligros existentes en una tarea o lugar de trabajo que pueden provocar eventos o consecuencias adversas. Recordemos que para la legislación colombiana el accidente de trabajo está definido en la ley 1562 del 2012, que nos dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Y la resolución 1401 del 2007, que es la que en nuestro caso nos da todos los lineamientos para hacer las investigaciones de los accidentes laborales. Siguiente. Haciendo un poco recuento de lo que es la accidentalidad, vemos que en todas las investigaciones o en la mayoría de las investigaciones de accidentes laborales, como decía el expositor anterior, el 80-90% de los casos se concluye que fue el factor humano como la causa de accidente.
que los accidentes ocurren por riesgos variados, nunca es una única causa, sino siempre hay múltiples causas que llevan a que se genere ese accidente como tal, y que los accidentes o acontecimientos indeseados se generan por una combinación de factores que en un momento propicio se reúnen y dan como resultado el accidente como tal. También se revisaron algunos de los axiomas de la accidentalidad y vemos que los accidentes deterioran la salud e integridad del hombre. No suceden, sino que son causados. Siempre hay una causa que lleva a esa generación del accidente. La aparición del accidente siempre será multicausal. La suma de los incidentes da como resultado un accidente, lo que veíamos en la pirámide de accidentalidad, y las causas de los accidentes pueden ser detectadas y controladas. Lo previsible de los accidentes es la lesión que puede llegar a sufrir el trabajador. Muchas veces hay un accidente que aparentemente es muy aparatoso, pero la lesión para el trabajador es menor, y muchas veces un accidente que no es tan aparatoso produce unas lesiones bastante severas para los trabajadores. Revisando un poco cómo ha sido la evolución de la accidentalidad en Colombia, tenemos que para el año 2018, según el Ministerio de Trabajo, en su informe anual, nos muestra que el Sistema General de Riesgos Laborales tuvo alrededor de 10 millones de afiliados, que corresponden a 833.000 empresas aproximadamente, y se generaron 645.119 accidentes en total. Eso quiere decir que hubo una tasa de accidentalidad para el país promedio de 5.29%. Y comparando la accidentalidad año a año, se ve que se logró, a pesar de una tasa tan alta, se logró una disminución del 2.3% frente a la accidentalidad del año 2017. En la gráfica observamos cómo había una tendencia creciente desde el año 2004 hasta el año 2012 aproximadamente de la tasa de accidentalidad. En el año 2013 hubo una disminución. Esta disminución se atribuye más a mala captura de la información, más no porque la tasa de accidentalidad haya disminuido como tal. Y a partir del año 2015 empieza a haber nuevamente una disminución en esa tasa de accidentalidad. Recordemos que hasta el año 2015 empieza a fortalecerse un poco más la legislación laboral y de salud y seguridad en Colombia, lo que muy posiblemente ya se está viendo resultados en este aspecto. Como toda investigación, se buscaron antecedentes o estudios similares que se hayan hecho en Colombia al respecto. Para sorpresa, buscando en todos los repositorios universitarios, solo encontramos un estudio que se realizó como opción de grado en la Universidad CES sobre transporte público. Ese estudio se realizó en la ciudad de Ipiales a un grupo de transportadores con una población de 10 conductores. A pesar de que es un estudio con una población muy limitada, pues los resultados que nos arrojó permiten algunas conclusiones también, como las horas perdidas y los hechos que principalmente los conductores se accidentaban más por hechos violentos que por lesiones o por accidentes de tránsito como tal. Otros, en vista pues de que no se lograron identificar otros estudios del sector transporte, buscamos caracterizaciones en otros sectores, como el sector de la salud o el sector de la construcción, que quizás es uno de los que más estudios ha aportado en este aspecto. Entonces tenemos la caracterización de los accidentes laborales en un hospital de alta complejidad en la región de Antioquia. Tenemos otro estudio, siguiente por favor. Otro estudio sobre caracterización de los accidentes presentados durante la construcción de una planta de cemento en Cartagena, la caracterización de las variables de los accidentes de trabajo de 3 empresas del sector de la construcción, reportados en los años 2014, 2015 y primer semestre del 2016, y otro estudio sobre caracterización según los factores personales laborales de los trabajadores de la corporación IPS Confamiliar,
Camacol en el área metropolitana de Medellín. Cada uno de esos pues tuvo énfasis en ciertas variables que nos permitieron hacer algún tipo de comparación con los resultados hallados en nuestro estudio. El objetivo general de nuestra investigación fue analizar la accidentalidad laboral en una empresa operadora de transporte masivo de la ciudad de Bogotá que permita a la empresa diseñar e implementar medidas de intervención y control efectivas de manera que reduzcan o eliminen los diferentes riesgos y peligros. Como objetivos específicos se planteó el examinar los principales aspectos que inciden en la ocurrencia de accidentes laborales en la empresa, relacionar los costos directos y los costos ocultos incurridos por la empresa como consecuencia de los accidentes laborales en el periodo de estudio. Siguiente, por favor. Como metodología de este estudio, fue un estudio de método cuantitativo con un diseño observacional, descriptivo, retrospectivo y de muestreo no probabilístico. ¿Cómo se seleccionó la muestra? Seleccionamos 5 centros operativos, la empresa está conformada por 13 centros de acuerdo a las áreas que cubre en la ciudad de Bogotá. De esos 13 centros se seleccionaron los 5 centros que recogían el mayor número de trabajadores, de manera que el total de trabajadores de la empresa está compuesto por 9.600 trabajadores y nuestra muestra correspondía a 2.408 trabajadores, que es más o menos el 25% de la población trabajadora total de la empresa. De esos 9.611 trabajadores, el 96% son hombres y solo el 6% mujeres. Ahí salió la primera pregunta: ¿por qué tantos hombres y tan pocas mujeres? Resulta que los profesiogramas que tiene la empresa establece específicamente el género que debe tener el trabajador para desempeñar ese cargo, y la mayoría deben ser desempeñados por hombres por el tipo, según ellos, por el tipo de labor que debe desarrollar el trabajador. Algunos de los resultados, o los resultados que se obtuvieron. Primero, lo que analizamos es que hay una altísima rotación de personal en este tipo de empresas. En esos 5 centros nada más que se analizaron, hubo una rotación del 37% en esos 5 años de estudio. Esto quizás debido, o la mayor queja de los trabajadores, es los horarios partidos. Todos sabemos que el sistema de transporte masivo, los conductores y el personal tienen horarios partidos, trabajan 2 horas, descansan 1, trabajan 3, descansan 1, exacto, lo que en realidad les implica para ellos una carga laboral, si bien es paga 8 horas, pero haciendo las cuentas trabajan realmente jornadas de 14, 16 horas. ¿Y esto en qué influye en el trabajador? En que tiene menos tiempo de descanso y menos tiempo para compartir en familia. Y eso pues es lo que genera el aburrimiento y el querer renunciar a su trabajo. Ya habíamos dicho el género, principalmente masculino. En cuanto a la edad del accidentado, se obtuvo que entre los 19 y los 40 años está la mayor población de accidentalidad. Tenemos casi que el 67-68% de los accidentados en este grupo etario. Siguiente. En cuanto al año de ocurrencia, se realizó un seguimiento de los eventos por cada año y se observó que en el año 2015 y 2016 y 2017, fue donde más eventos de accidentes se presentaron, con una tasa de accidentalidad del 5.61 por cada 100 trabajadores. Respecto al mes de ocurrencia del accidente, la mayor accidentalidad se presentó en el mes de septiembre con el 9.4, en el mes de julio con el 9.35 y en el mes de octubre y noviembre, siempre centrados hacia el segundo semestre del año. Siguiente. Respecto al día de ocurrencia,
Lo que nos arrojó el análisis es que los días de mayor accidentalidad son los días jueves y viernes, fueron los que tuvieron una accidentalidad del 17 y del 16% aproximadamente. Esto quizá porque ya hacia el fin de semana pues empieza a acumular la carga laboral de toda la semana y aunado a las largas jornadas que ellos deben de cumplir. En cuanto a la franja horaria, el estudio nos arrojó que la franja entre las 8 de la mañana y las 12 del día es donde mayor accidentalidad se presenta. Recordemos que los conductores en el servicio público tienen que empezar funciones hacia las 3 de la mañana, entonces ya hacia las 8 o 10 de la mañana casi que están en media jornada o terminando su jornada laboral. Esto pues muy posiblemente ya asumen la fatiga también de las horas laborales. En cuanto a las variables de administración interna de la empresa, acá se hizo un análisis desde dos puntos de vista. El aporte que hacían el número de accidentes respecto al total de accidentalidad y también se estableció la tasa de accidentalidad para cada uno de los puestos de trabajo. Si miramos el número de eventos, vemos que los operadores aportaron el 67% al total de accidentalidad que se presentó en ese periodo, seguido de los técnicos operativos con el 25%. Pero cuando ya se hace un análisis de la tasa de accidentalidad como tal, vemos que los puntos críticos no son los operadores. Los puntos críticos son los técnicos operativos porque tienen una tasa de accidentalidad del 51%, más de la mitad de los técnicos operativos se nos están accidentando en la empresa, ¿cierto? Seguido de los auxiliares operativos. Cuando hablamos de técnicos operativos, en esta empresa específicamente se habla de lo que son los técnicos de electricidad, los técnicos de mecánica, los técnicos de pintura, los técnicos de la tonería. Y cuando hablamos de los auxiliares operativos son personal no calificado que pues apoya la parte de los técnicos. Los segundos más accidentados o que mayor tasa de accidentalidad presentaron fueron los auxiliares operativos con el 32%. Y los operadores, donde se incluyen la parte de conductores, tanto de buses azules, los colectivos y los padrones de algunos buses articulados, solo tuvieron el 21% en tasa de accidentalidad. Entonces, cuando observamos la tasa de accidentalidad, vemos unos puntos críticos diferentes a cuando solo observamos el porcentaje que cada grupo de trabajo aportó a la accidentalidad final. Siguiente, por favor. Respecto a las variables de administración interna de la empresa está dividida como en ciertos departamentos, por decirlo así, donde está abastecimiento, mantenimiento, operaciones y administrativos. Entonces vemos que la parte de mantenimiento y operaciones es donde se centra realmente la accidentalidad. Primero porque concentra el mayor número de trabajadores y segundo porque son los trabajadores más expuestos a todo tipo de riesgos. Siguiente. Respecto a las variables de clasificación del accidente, tenemos que en las clases de peligro el riesgo mecánico y biomecánico fue el predominante. Nosotros esperábamos que al ser una empresa de transporte y al ser los operadores de bus o conductores, la mayor población que conforma la empresa, los accidentes de tránsito fueran de pronto el predominante en el tipo de accidentes. Sin embargo, vemos que los accidentes de tránsito ocuparon como un sexto o séptimo lugar dentro de los resultados que se obtuvieron. El principal riesgo fue el mecánico, el biomecánico y el riesgo público. El riesgo público entendido como la agresión que sufren los conductores de este tipo de servicio por parte de los pasajeros y de personas externas a la organización. Respecto a la naturaleza de la lesión, se encontró que las conmociones, las contusiones, los esguinces, torceduras y fracturas fueron los que tuvieron mayor influencia en esta accidentalidad de esta empresa.
Y respecto a la parte del cuerpo afectada, se obtuvo que los miembros superiores, específicamente las manos, fueron las que mayor accidentalidad tuvieron, seguido de los miembros inferiores. ¿Por qué las manos? Porque es que las manos es nuestra herramienta de trabajo diaria. Yo creo que si a nosotros nos amarraran las manos y nos pusieran a hacer las actividades, pues realmente no las podríamos desarrollar. Nuestras manos como herramienta de trabajo es uno de los elementos más expuestos y quizás a los que menos se les pone cuidado en cualquier organización. Respecto a los costos, que era otro de los objetivos que realizábamos y que realmente casi ningún estudio se centró en cuantificar las pérdidas que tiene para una empresa o para una organización la accidentalidad. En cuanto a generación de accidentalidad, teníamos que casi el 90% de los accidentes generaron algún tipo de incapacidad, así fuera 1, 2, 5 días. Y el 11% no generó incapacidad porque más que accidentes como tal o lesiones que sufriera el trabajador, primero si sufría lesiones eran lesiones menores, como escoraciones, heridas leves que no necesitaban atención médica. Y segundo, a pesar de que no generaban lesión como si al trabajador, sí generaban algún tipo de daño para la empresa, como los accidentes de tránsito, donde hay un choque simple con lesión, no para el trabajador, pero sí, por ejemplo, para el bus. Entonces, debían ser reportados, de todas maneras se deben reportar a la empresa como accidente de trabajo. En cuanto a los días perdidos, en el periodo de estudio se encontraron que se perdió 12.065 días. Esto solo en 5 años, que fue el tiempo que se analizó. Y se estimó unos costos directos para la empresa de casi 114 millones de pesos. Estos costos directos es lo que la empresa tuvo que pagar en conseguir a alguien que reemplazara a ese trabajador, mientras tanto en pagar las horas extras y todo lo demás. Y para la ARL, unos costos aproximados de 268 millones en lo que es las pago de incapacidades médicas, atenciones y demás. Como conclusiones, entonces, se estableció una tasa de accidentalidad para ese periodo de estudio en la empresa del 4.6%. Esa tasa, comparada con la tasa reportada por el Ministerio de Trabajo para el transporte, resultaba muy por encima, porque según el Ministerio de Trabajo la tasa para ese sector está en el 3.98%. Luego es algo que la empresa tiene que ponerle cuidado, porque hay que tomar medidas serias para al menos lograr estar dentro del rango de la tasa establecida a nivel nacional. Entre los aspectos más relevantes, pues tenemos las horas de mayor accidentalidad pues la mañana, el fin de semana como jueves y viernes, la edad de los accidentados entre los 19 y los 40 años, que es la edad de mayor productividad en toda la población. Los cargos más afectados, como veíamos, los técnicos auxiliares operativos, operadores de mantenimiento y operaciones, el tipo de riesgo mecánico, biomecánico y público, y las lesiones como contusiones, golpes, esguinces, torceduras y fracturas, que generaron principal afectación de miembros superiores y en especial de las manos. Algo que nos llamó la atención fueron las alteraciones psiquiátricas, que si bien tuvieron una incidencia baja porque solo tuvieron cerca de un 2% como consecuencia de la accidentalidad, son lesiones que generaban incapacidades largas, incapacidades prolongadas. ¿Por qué alteraciones psiquiátricas? No es que los trabajadores tuvieran algún problema mental, pero esas alteraciones psiquiátricas surgían más como un shock postraumático, generalmente luego de un accidente grave o de un accidente donde hubiera algún peatón fallecido, por ejemplo. Esos son choques fuertes para la persona, y su recuperación va a depender mucho del tipo de personalidad que tenga el trabajador y de la red de apoyo que tenga tanto a nivel familiar como social. Entonces, a pesar de que fueron muy pocos casos los que se presentaron, sí se generaban incapacidades hasta de 6 meses y 1 año, donde el trabajador estaba imposibilitado para volver a ejercer su trabajo.
Entonces ahí es cuando surge otro problema para la salud y seguridad en el trabajo, reubicar a ese trabajador, porque es un trabajador que si bien no podía volver a conducir, por ejemplo, un vehículo, pero no estaba incapacitado para desarrollar otro tipo de labores y la recomendación médica era reubíquelo. Entonces ahí es cuando surge el problema para nosotros, ¿dónde reubico un trabajador que no está capacitado para desarrollar un trabajo de oficina o para desarrollar otro tipo de actividades, ¿cierto? Como ya dijimos, se perdieron en total 12.065 días de trabajo en esta empresa para un promedio de 5.45 días por cada accidente que se presentó. Lo que generó pues unos altísimos costos estimados, pero solo, como decíamos, costos directos para la empresa como tal. Se debe tener en cuenta que cuando se habla de accidentalidad, y es una de las recomendaciones que se hizo a la empresa, hay que empezar a cuantificar otra serie de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí como empresa contratar nuevo personal, capacitar a ese personal, las demandas y o sanciones a que se expone la empresa, el tiempo extra de supervisión, los trámites administrativos, el impacto a la productividad después del evento, los daños materiales que ocasiona el accidente como tal y el impacto que tiene también a la imagen corporativa de la empresa? Porque una empresa que tenga una alta accidentalidad pues no va a ser tampoco una empresa atractiva para laborar en ninguno de los cargos, ¿no? Siguiente. Como recomendaciones, primero profundizar en este tipo de investigaciones y en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque son las empresas que se están imponiendo por el tipo de transporte que están ofreciendo y esto se está viendo que está siendo adoptado tanto por ciudades grandes, ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín y demás, y también ya se está empezando a adoptar en otras ciudades intermedias porque es una solución de transporte masivo, barata, y además ahora pues con el transporte eléctrico está haciendo una solución amigable con el medio ambiente. Como vemos, son empresas que tienen un gran número de trabajadores para poder desarrollar su parte operativa. Luego es un amplio campo de investigación que está realmente desaprovechado porque no hay estudios al respecto. Y otra de las recomendaciones que se le hace a la empresa es empezar la cuantificación de todos esos costos ocultos en que ha ocurrido y que no se tienen realmente relacionados para establecer realmente cuánto le cuesta a una organización un accidente o un año de accidentalidad laboral y tomar medidas serias, ya conociendo no solo la causa, porque ya el sistema permite y el registro que se lleva, se hace el registro del accidente, de todas las variables del accidente, se establece el plan de mejora para ese trabajador y se le hace el seguimiento, pero el plan de mejora es para ese trabajador que se accidentó, más no para toda la organización como tal. Entonces, lo que se pretendía con esta investigación es que la empresa, tomando en conjunto todas estas variables, determine qué medidas y qué debe cambiar en sus medidas de prevención para lograr disminuir la tasa de accidentalidad que, como vimos, está bastante elevada. Muchas gracias.